Ya somos casi 100 participantes en el Zoom, 95, así que para cumplir el horario vamos a ir empezando. Estamos ya casi en la recta final, diríamos, de este camino que iniciamos ya hace más de un año. Así que bueno, vamos a hacer este Zoom sobre todo para poder conocer y compartir por parte del equipo relator el quinto documento de trabajo, que va a ser el documento que se va a trabajar en la cuarta asamblea, que va a ser la asamblea de octubre. Así que bueno, vamos a empezar, si les parece. El equipo de espiritualidad nos preparó un momento de oración para dar inicio a este encuentro juntos. Si está por ahí Feli y Lidia, creo que son los que van a empezar. ¿Están por ahí? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, así, un poco con una emoción muy distinta a los otros Zoom, ¿no? Porque cuando uno fue caminando, recorriendo tantos momentos, tantas instancias, el corazón empieza a prepararse para este tiempo final de este camino y de inicio de una nueva etapa como iglesia. Y creo que por ahí en esta sintonía nuestro obispo escribió una nueva oración para este tiempo. Así que los invito a compartir esta nueva oración, poniéndonos en presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por todo y por tanto. Te agradecemos tu amor y misericordia. Por ellos nos has regalado la vida, la familia, las comunidades y la alegría de ser tu pueblo santo, tu iglesia. Todo es tuyo. Nosotros somos tuyos y vos sos nuestro Padre. Tuyo es nuestra iglesia. Tuyo es el sínodo. Tú eres el alfarero y nosotros somos una pequeña vasija de barro en tus manos. Confiamos que nos irás modelando según lo que deseas para tu iglesia de Mercedes Luján. Señor Jesús, amigo entrañable, Salvador nuestro, nos llamás e invitás a seguirte día a día. En tu Pascua nosotros morimos y resucitamos con vos, y allí nos revelas el sentido de la vida y de todas las cosas. Te damos gracias por este caminar juntos, por este tiempo sinodal. Cuánto nos has enseñado y cuánto hemos aprendido. Como lo hiciste en las primeras comunidades, como lo venís haciendo a través de los siglos, también en este tiempo te nos has manifestado y nos has indicado el camino de la comunión, de la escucha, del respeto, de la confianza, de la libertad de los hijos de Dios, y volviste a encender en nuestros corazones el deseo de salir y llevar tu evangelio a todos. Gracias, Señor. Espíritu Santo, siempre estás con nosotros, animándonos y dándonos vida. Vos hacés nuevas todas las cosas. Reconocemos que estuviste animando nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, palabras, diálogos, momentos de oración y de decisión. Gracias por la vida nueva que nos das cuando nos reunimos con el único deseo de hacer la voluntad del Padre. Dios nuestro, te pedimos que animes nuestra cuarta asamblea sinodal para que en comunión y participación, reunidos como hermanos en iglesia,
sepamos voy con- discernir cuál es tu voluntad para la evangelización y la catequesis hoy. Dentro de tu providencia, quisiste que terminemos este camino sinodal en el momento que estamos cumpliendo 90 años de nuestra querida iglesia de Mercedes Luján. Siempre nos invitas a renovar la alianza con vos. Lo hacemos en cada celebración eucarística y lo queremos hacer también al finalizar nuestro primer sínodo. Sos nuestro Dios, somos tu pueblo. Gracias también a vos, querida Madre nuestra, que estás entre nosotros con tus dulcísimos nombres de Mercedes y de Luján. Tu presencia serena, llena de ternura, de cercanía, nos llena de seguridad para volver a escuchar de tus labios: hagan lo que Él les diga. Humildemente te rogamos que le pidas a Jesús, para el tiempo futuro de nuestra Iglesia, el vino nuevo que llene de la vida divina y de alegría la vida de todas las personas, de todas las familias, de todas las comunidades, de todas las situaciones y muy especialmente la vida de los que más sufren, los más pobres, los más débiles, y la vida de los niños y los ancianos. Nuestra Señora de Mercedes y de Luján, ruega por nosotros. Jorge Eduardo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a presentar ahora lo que es el quinto documento de trabajo ya. Recuerdan, había empezado con el sínodo con algunos documentos anteriores también, así que en realidad vamos avanzando. Lo vamos a hacer en dos partes. Una parte voy a presentar yo, un poco presentando lo que fue el camino del sínodo y la concatenación de los documentos. Y después el padre Sebastián Ríos va a presentar propiamente este quinto documento bueno, que se va a dar a conocer después de la reunión, ya creo que va a estar liberado. Un poquito voy a presentar pantalla, a ver si lo tengo abierto. Un segundo. Ahí. Ahora sí. Vamos a hacer un repaso un poco de lo que fue el proceso del sínodo. Me parecieron 700 cosas. Voy a checar. Ahí está. Bueno, recuerdan un poquito cómo fue todo el proceso del sínodo. Tuvimos en el año 2022 dos presínodos para preparar lo que fue el sínodo arquidiocesano, que es el primero que hace la arquidiócesis sobre la evangelización y la catequesis hoy. Ahí se eligió el nombre del sínodo, empezó siendo un poco de catequesis, después se enmarcó en el marco de la evangelización, y en el último presínodo, recuerdan, salió el tema del hoy, de lo actual, de la adecuación. Y se escribió un primer documento de trabajo, yo no sé si pueden ver porque la letra es media, a ver si lo podrán dar. Se escribió un primer documento de trabajo que se trabajó en Mercedes, en lo que fue la primera Asamblea General. De ese primer documento de trabajo, la asamblea que se reunió en Mercedes recepcionó ese primer documento y lo que más se le cuestionó sobre todo ese documento fue el tema del lenguaje. Así que se hizo un segundo documento que fue a las comunidades, ya con un lenguaje un poco distinto, para poder aportar en las parroquias, en los movimientos, en las zonas, en los colegios y también en las asambleas zonales. Después de esos aportes que se hicieron en todas las asambleas y se llevaron a las asambleas zonales, se escribió un segundo documento de trabajo que se presentó en la asamblea, si no me acuerdo mal, que se hizo en Chivilcoy. En esa asamblea se presenta el segundo documento, se trabaja, y ahí surge la idea de
trabajar sobre todo el tema de los fundamentos, ¿recuerdan? Bueno, hubo algunos temas con el documento, con el segundo documento, algunos cuestionamientos, algunas cosas que se aportaron, algunas cosas que se dejaron. Y se pensó en hacer un documento que tuviera en cuenta los fundamentos de nuestra evangelización, así como una cosa así como una especie de traducción a nuestro lenguaje de el primer documento y del segundo documento de trabajo. Y ahí había una imagen que nos había dejado Jorge Eduardo, que yo lo voy a rescatar a la hora, dentro de un ratito, cuando presente un poquito el tema de la concatenación de los documentos, que era la parábola del árbol. Decíamos que había que mirar los fundamentos y que no era el tiempo de pensar en las acciones o en las líneas pastorales, sino más bien era el tiempo de pensar los fundamentos que después iban a desplegarse en acciones, en líneas pastorales o en cosas que teníamos que hacer. Entonces, la idea de ese tercer documento de trabajo, con todos los aportes que se recibieron, fue trabajar en un documento que fue un poquito más de tipo, podríamos decir así, simbólico. Recuerdan que decía, creemos y queremos. Casi todos los puntos eran creemos en una evangelización de tal y de tal forma y queremos una evangelización, una catequesis, sobre todo al final, que enmarcaba un poco el tema del contexto, el tema del lenguaje, el tema de la misericordia, bueno, varios temas que fueron saliendo en las asambleas, pero que queríamos que fueran fundamentos de lo que después íbamos a trabajar. Ese tercer documento de trabajo, acá, ya estamos en el número 9 de los trabajos hechos, se debatió en la asamblea que se hizo en Chacabuco. Esa asamblea trabajó el tercer documento junto con aportes en cuanto a qué hacíamos a partir de esos fundamentos. La idea era pensar acciones que estén iluminadas desde los fundamentos de ese tercer documento. Entonces llegamos hacia fin de año con la idea de continuar con el sínodo para seguir trabajando y de llegar a un cuarto documento que asuma por un lado los fundamentos y por otro lado las acciones que se iban proponiendo en las zonas. Ese cuarto documento de trabajo se presentó a principios de este año y se trabajó en una asamblea zonal, que no fue una asamblea general, pero fue una asamblea zonal, recuerdan así, simultánea, que se hicieron en las zonas, a través de la presentación del documento, un poco el trabajo del documento, y en ese documento se trabajó con algo que va a quedar en los documentos después, que es el tema de los núcleos pastorales. Entre el tercer documento y el cuarto, lo que se había visto en la asamblea era la necesidad de no perder todo lo que se había trabajado. De hecho, lo que más se rescató fue el tema del espíritu del sínodo y del trabajo sinodal hecho o realizado en la asamblea y en las asambleas zonales y en las asambleas parroquiales. Y se ponía esta idea de una forma más paradigmática, el estilo sinodal como estilo para nuestra iglesia, como estilo que teníamos que asumir, como estilo que teníamos que promover y como estilo que teníamos que contagiar, y un eje más bien programático, qué cosas teníamos que hacer. Y hablamos de los núcleos, después Sebastián va a ahondar un poquito en eso, yo ya lo presenté cuando presenté el cuarto documento, de los núcleos como una especie de redacción simple en alguna cierta cantidad de renglones para los que redactábamos, que lo que hacían era manifestar o poner de manifiesto toda la integralidad de lo que es la acción pastoral. No solo las líneas pastorales, no solo las acciones, sino también las motivaciones, las experiencias, lo que se había compartido, lo que se buscaba, las inspiraciones, las expectativas. Un poco la idea de cada núcleo era aunar no solo acciones a hacer, que hubiera sido un documento mucho más chico, sino más bien todo lo que podemos hacer tiene detrás. De alguna manera, darle a eso como una carnadura más grande, como una sustancia más importante que solo la acción. Entonces, tratando de rescatar todo lo que habían salido en los diferentes trabajos y en las diferentes asambleas. Se hizo esa asamblea trabajando a modo sincrónico en las diferentes zonas y se hicieron aportes al cuarto documento. Y después se le pidió a asambleas parroquiales, asambleas zonales, asambleas de movimientos,
que agarren el cuarto documento, que lo miren, que lo analicen y que hagan aportes. Bueno, debo decir que llegaron muchísimos aportes entre el cuarto y el quinto documento. Eran cerca de 60 aportes, después iban llegando algunos más, así que probablemente sea un poquito más de 60. Y sobre esos aportes y el cuarto documento trabajó el equipo de redacción durante un tiempo para llegar al quinto documento de trabajo, que es el que presentamos hoy. Un poco así como para que veamos el trabajo que fuimos haciendo en el sínodo. La idea era presentar todo el recorrido que hicimos con los diferentes pasos, que hasta hoy son 14 pasos. Hoy empezamos el número 15 y entonces empezaremos a trabajar después en la Asamblea General que se va a hacer ya ahora este mes. Un poquito ese es el recorrido ¿cómo se llama? De lo que es el trabajo sinodal. Pero quisiera también pensar un poco con ustedes el recorrido de lo que son los documentos. Para eso también voy a volver a compartir pantalla. A ver si lo puedo hacer acá. Y voy a mostrarles antes de esto. Espera. Vamos a compartir pantalla. Un poquito cómo es el trabajo que se hizo. Esto yo se lo voy a pasar a la secretaría para que se cuelgue en la página, para mostrar cómo son las relaciones entre los documentos. Ustedes ahí están viendo el trabajo, un poco la presentación en Word, así bruta. Ahora yo lo voy a hacer en la presentación. Pero la idea era rastrear de alguna manera cómo está iluminado este quinto documento a partir de los documentos anteriores. Yo acá puse solamente el tercero y el cuarto, también está, después cuando suba, para que se vea más, también seguramente ponga el segundo y el primero. Entonces, por ejemplo, el primer punto del quinto documento se relaciona con la introducción que está en el cuarto documento, que se relaciona con el número 5 de los fundamentos. Y así están hechos todos los puntos de este quinto documento para que ustedes puedan ver cómo fue el proceso, y además aparece, bueno, algunas cosas que tienen que ver con los aportes que hicieron las asambleas. Por supuesto, el paso de uno a otro está marcado por ciertos aportes que hizo la asamblea o que hicieron la pastoral de jóvenes o la pastoral o la junta de catequesis. Entonces, entre el tercer documento hay aportes de la asamblea, hay aportes que recibimos de la junta y hay aportes que recibimos de otras pastorales y áreas. Se pasa al cuarto documento. Entre el cuarto documento y el quinto hay otros aportes. Pero un poco la línea es seguir cómo está hecho la concatenación entre un documento y otro. Por supuesto, el quinto documento va a tener un desarrollo más específico, el cuarto documento va a abarcar esas cosas un poco más ampliamente, por ahí un número se despliega en dos números del quinto documento y en el tercer documento más chico, por ahí un número abarca 3 o 4 o 5 números del cuarto y del quinto. Entonces, ese es un poquito el proceso. Yo esto lo voy a pasar a la Secretaría para que después lo suban y lo puedan ver, lo puedan analizar, puedan descubrir cómo son las concatenaciones entre los diferentes documentos. Por otro lado, ahora voy a presentar algunos ejemplos de eso. ¿Ahí ven bien? Bueno, ¿se ve bien? No escucho. Sí, sí. Perfecto. Sí, se Bueno. ve bien. Volví a tomar la parábola del árbol, usando como regadera el presínodo de los primeros y el segundo documento, que fueron por ahí los que se trabajaron más cerradamente y los otros fueron agregando más cosas para llegar a las raíces, que es un poco el tercer documento, y no sé si los frutos, las ramas o qué por el cuarto y el quinto, que después tendrá que terminar en los frutos del documento final y de las disposiciones que vayan saliendo de este sínodo que vamos viviendo y que ya está por llegar al final. Un poquito jugando con esa imagen, lo que voy a presentar son 3 ejemplos. La presentación del camino de los documentos. Vamos a mirar algunos núcleos del quinto documento para arrastrar las conexiones con el cuarto documento y tratar de descubrir los fundamentos que están en el tercer documento, que eran los fundamentos de la evangelización y la catequesis, siempre recordando que todos los documentos van trabajando como paso a paso. De alguna manera, no hay nada en el quinto documento que no esté en los fundamentos o que no
que esté en contradicción, podríamos decir, con los fundamentos del tercer documento de trabajo. Y el tercer documento, a su vez, toma del primero y del segundo. Entonces, un poquito así es lo que quería mostrar como ejemplo. Por ejemplo, en el número 1 del quinto documento, estamos ahí donde está el número 1, el quinto documento dice esto: este primer sínodo arquidiocesano sobre la evangelización y la catequesis hoy quiere poner a toda la iglesia de Mercedes Luján en la escucha del Padre que se ha encarnado en Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Escucha de la palabra y escucha del Espíritu que nos habla. Como comunidad peregrina y creyente queremos asumir el estilo sinodal que nos invita a reconocernos caminando juntos en la escucha de un Dios que por amor asumió nuestra condición para hablarnos como amigos. Aparece fuertemente el tema de la escucha y el estilo sinodal. Eso aparecía en el cuarto documento en la introducción, explicando qué era el estilo sinodal. Es que el estilo sinodal, según lo que se puede leer en los aportes que armaron el cuarto documento, no es solo un programa a realizar, sino una opción, una llamada del Espíritu a cambiar nuestro modo de ser iglesia. Ciertamente habrá que planificar y programar, pero sobre todo habrá que dejarse transformar por este estilo sinodal, del que vamos siendo testigos. Es el modo que el Espíritu pide a la iglesia de nuestro tiempo. Si el número 1 habla del estilo sinodal, ya había aparecido esto como paradigma en la introducción del cuarto documento. Y en el documento de los fundamentos, que es el tercer documento, el número 5 dice: también en el clima de dicho encuentro hay diversidad de expresiones que, enriqueciendo la asamblea sinodal, eso era la experiencia de lo que había pasado, en su deseo de escuchar lo que Dios nos dice, son necesarias para el discernimiento pastoral en el espíritu. La búsqueda siempre contiene acuerdos y desacuerdos, convergencias y divergencias, el sentir y el disentir, que resultan importantes para avanzar en la evangelización. Todo esto manifiesta la importancia de un proceso de discernimiento evangélico eclesial tiene para la vida de las personas y las comunidades. En el fondo, en el tercer documento se dice lo que es el estilo, que después es asumido en el cuarto, y por último vuelve a aparecer en el quinto, en el número 1, como apertura a este estilo sinodal que nosotros queremos vivir, y que va a ser, ahora cuando presente Seba, va a ser un poco el eje, uno de los ejes importantes del quinto documento. Otro ejemplo más. En el número 2 del documento, del quinto documento de trabajo, tenemos la necesidad de volver a escuchar y compartir esa palabra que resuena en cada hombre y mujer de la arquidiócesis de Mercedes Luján. Esto nos mueve al desafío de encontrar espacios donde la palabra hecha carne, Jesucristo, sea el centro de nuestra vida, tanto personal como comunitaria, donde la palabra sea habitual entre nosotros. Buscamos que la lectura orante sea un ejercicio de escucha y discernimiento, la meditación una forma de apropiarse de esa palabra y el estudio un camino de profundización. Ven que ahí ya hay como acciones más claras. En el cuarto documento, otra vez el tema de la palabra. Necesitamos volver una y otra vez a la buena noticia de Jesús. Y para eso tenemos que ser capaces, tanto personal como comunitariamente, exactamente igual que en el quinto documento, de encontrar tiempos y espacios para que las palabras nos nutran y nos ayuden a cambiar paradigmas, nos dé creatividad y ánimo en la tarea de transmitir la vida del Evangelio a un tiempo tan necesitado de ella. Eso, cuando lo contrastamos con los fundamentos en el tercer documento, aparece en el número 25. De todo esto queremos dar testimonio en la acción evangelizadora siendo más hospitalarios, aparecía esa palabra, pero atento a la escucha de los demás, hombres y mujeres, y al encuentro con todos, iluminados por el Espíritu, podamos descubrir qué es lo que Dios nos dice, nos va pidiendo a cada paso. Entonces, de alguna manera, eso que era amplio se empieza como a concretar en formas más pequeñas o en acciones más desarrolladas. Por eso el quinto documento va a ser un poco más largo que los otros documentos. Otro ejemplo más, yo no tengo mucho tiempo más, pero otro ejemplo más, una clara conciencia a la que llegó el sínodo, dice el quinto documento de trabajo, es que la clave para anunciar al Dios de la vida es la misericordia. Ese va a ser uno de los ejes vertebradores del quinto documento. Bueno, eso en el número 6 del cuarto documento. En esta etapa de la evangelización debemos mostrar sobre todo la misericordia de Dios. Tenemos que hacer que esa misericordia se irradie a todas las acciones pastorales y a todas las acciones de la iglesia de Mercedes Luján. En los fundamentos, ¿qué decía sobre la misericordia? Creemos que encontrarnos con Jesús
es hacer experiencia de la misericordia. Esa es la buena noticia de la que debemos dar testimonio. Desde esta experiencia podemos contagiar la alegría del Evangelio. Y así van a ver en el Word ese que les mostré al principio, cómo todos los números van como concatenándose alrededor de los documentos anteriores. Otro ejemplo más, el número 6 del quinto documento, habla del estilo de Jesús. Bueno, en la introducción del cuarto documento habla del estilo de Jesús. Con nuestra palabra podemos expresar un estilo de evangelizar, que es el de Jesús para llevar su palabra y su buena noticia. En el número 10 del tercer documento aparecía ya el estilo. Creemos que la evangelización debe volver continuamente a Jesús y encontrar en él todo el horizonte de la acción evangelizadora. El estilo, el modo, los criterios. Ese estilo fue tomándose y después van a ver que en el número 6 sigue un poquito más abajo. El estilo de Jesús nos invita a un estilo de evangelización fundado en la fidelidad y empieza como a desarrollar un poquito más lo que aparecía más chiquito en los otros documentos. Creo que este es el último ejemplo, el número 23. Aparecía el tema del contratestimonio que a veces tenemos en las comunidades cuando, bueno, las cosas no nos salen, no nos portamos del todo bien, bueno, cada uno tendrá, bueno, a veces decimos que lastimamos, pero que la comunidad tiene que estar abierta a todas. Eso aparece en el quinto documento, en el número 23. Hoy más que nunca debemos tener en claro que nadie puede quedar afuera ni salir lastimado. Para eso debemos tirar todos por el mismo lado sin rechazar a nadie, llegando a todos. En el número 18 del cuarto documento, necesitamos propiciar los encuentros entre las personas sin discriminar a nadie, sin que nadie quede afuera, siendo inclusivos, abiertos, empáticos, solidarios, alegres. Este testimonio de fraternidad debe vivirse hacia afuera. Cuando uno va a evangelizar a alguien de afuera, por decirlo de algún modo, pero también tiene que estar adentro. Bueno, ahí en el número 23 del 5 decía, incluso aquellos que por diferentes motivos, ya porque no se sintieron parte por alguna cosa nuestra, se sintieron discriminados. Eso ya aparecía en el número 30 del tercer documento. Dice, como comunidad que transmite el Evangelio, estamos llamados a ser fieles al mensaje de Jesús y su mandato misionero. Ahí está cortado el número, habla del horizonte hacia todos. Así queremos estar atentos a todos los hombres y mujeres que buscan y no lo encuentran, quizás por nuestro testimonio pobre, por nuestras incoherencias o nuestra incapacidad de escuchar. Ven que la idea que aparece en el tercero vuelve a repetirse con aportes después en los otros documentos. Y así podemos mirar todos los números del documento 5 y vamos a encontrar las relaciones con los documentos anteriores. Yo les voy a dejar el Word para que puedan ir mirándolo. Así de esa manera, un poquito siguiendo la imagen del árbol, vemos como el número 25 del documento tercero aparece en el número 1 del documento cuarto, aparece en el número 2 del documento 5. Lo mismo con el número 5, aparece en la introducción y aparece en el 1. De alguna manera, lo que quería mostrar es un poco la relación, no solo en el trabajo, que lo venimos haciendo y que lo mostramos con el gráfico, sino también en el contenido de lo que se va haciendo y lo que se va diciendo. Bueno, después les pasaré eso y muchas gracias por escucharme. Ahora los dejo con Seba. Muchas gracias, Luqui, por ponernos un poco en contexto. Y ahora lo que me toca a mí compartirles es el fruto de todo este camino que Lucas nos presentó recién, particularmente el quinto documento que puedo compartir, ¿no? Así. ¿Se ve algo o no? Ahí sí. Ahí está. Sí, se ve. Bueno, este quinto documento que, como Lucas compartió recién, es el fruto de la reflexión que se fue suscitando a partir de trabajar en las asambleas locales del cuarto documento de trabajo.
con el equipo redactor el desafío un poco que tuvimos fue el de lograr traducir, si se vale el término, traducir en un lenguaje propio a la manera de hablar que tiene la iglesia de Mercedes Luján, traducir en un lenguaje propio los aportes que fueron saliendo, haciendo les puedo asegurar que fue un laburo monumental porque fue un trabajo de tipificación, de coordinación, de encuadre y de síntesis de más de 60, 70, 80 aportes que fueron llegando a ese cuarto documento. Entonces, tomando eso como base y la inspiración que el cuarto documento nos había dejado para seguir reflexionando sobre el camino, es que nace este quinto documento de trabajo que llevaba como título Llamados por el Espíritu del Señor a comunicar la buena noticia a todos, todos, todos. Un poco en este título está captado el corazón, el gran núcleo de este documento que tiene que ver puntualmente con la comunicación de la palabra. El documento, van a ver ahora, tiene como dos grandes movimientos. El primer movimiento, que es el de escucha y acogida de la palabra de Dios hacia el hombre, y un segundo momento que es todo el arte comunicativo que la Iglesia tiene en su desafío evangelizador de poder hacer llegar esa palabra a todos, 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 jugando con esta expresión ya tan popular del Papa Francisco. Y eso que se comunica es la buena noticia, es el Evangelio. Yo voy a pasar un poco las placas, donde voy a ir haciendo un poco el esquema del documento y compartiendo algunos núcleos, algunas apreciaciones que me parece interesante poder ir destacando en la presentación, porque será después lo que ustedes van a poder leer más detenidamente y reflexionar en sus comunidades respecto al contenido de este documento. El documento tiene una estructura muy simple, tiene tres partes. La primera parte, una introducción, donde en 2 párrafos lo que intentamos hacer es poner en contexto este quinto documento, dando cuentas de lo que es nuestra opción metodológica. ¿Cuál es la opción metodológica para la escritura de este quinto documento? Bueno, mantener el camino refiriéndonos a los núcleos pastorales propiamente dicho. Esto que se articuló y se presentó en el cuarto documento, bueno, tratamos de mantenerlos en este quinto documento con una simplificación que les voy a mostrar. Bueno, una tercera parte que será una conclusión con el desafío de aquí a futuro. Estos núcleos pastorales nacen de los aportes en este camino realizado, ¿no? Este documento es el fruto de estos aportes realizados por las diversas asambleas, tanto locales como zonales, que se han convocado para reflexionar sobre el cuarto documento de trabajo. Nos han ido haciendo llegar aportes tanto parroquiales como de distintos movimientos laicales, como por ejemplo el movimiento de la palabra, un movimiento cursillo, en la pastoral de la salud, y después también de los distintos organismos pastorales arquidiocesanos, como puede ser el equipo de pastoral de liturgia, la pastoral de juventudes, la pastoral carcelaria. Por otro lado, otro grupo de aportes se tipificó y se concentró en lo que es la catequesis en las escuelas, y ahí también recepcionamos, gracias a Dios, muchos aportes que se hicieron de las escuelas de nuestra diócesis, lo cual van a darse cuenta, intentamos por lo menos captar y traducir en este documento todos esos aportes que fueron, la verdad, muy ricos y muy variados también. Entonces, esa introducción nos da pie a entrar a los núcleos. Tratamos de tomar como referencia para presentar los núcleos 2 ejes que representan quizás las 2 patas de este documento. Por un lado, los núcleos de los fundamentos, el eje paradigmático, podríamos decirlo, es decir, tratamos de, en una serie de núcleos, expresar los fundamentos, las raíces, lo esencial, si vale el término doctrinal, que le dará sustento después a la reflexión pastoral que dará lugar a los núcleos de acciones pastorales, que es la segunda parte de este documento. Sostenemos la opción del núcleo pastoral, entendido, como nos decía Lucas recién, como la expresión integral de la acción apostólica, ¿no? Lo esencial de un tema determinado, que es lo propio que se ha ido reflexionando a lo largo de las distintas asambleas que dieron lugar a los documentos anteriores.
Este primer núcleo, el núcleo de los fundamentos, busca reflejar a través de núcleos pastorales cuáles son los fundamentos, las raíces que nutren y hacen fecundo nuestro camino y nuestra reflexión. Y acá estará un poquito la presentación de estos 7 grandes núcleos que después, ahora vamos a ver, se van desmenuzando en otros núcleos menores que nos ayudan a tener por lo menos un esquema general de cómo recepcionamos todo este camino de reflexión que hemos venido haciendo. Y el movimiento, si uno lee los títulos de los núcleos, nos va mostrando un movimiento descendente, es decir, de un Dios que nos habla, tomando la expresión popular de la Dei Verbum, que Dios le habla al hombre como un amigo, el querigma como una manera concreta de traducir en un anuncio puntual esa comunicación de la palabra recibida por Dios, la Iglesia como el ámbito histórico encarnado de esa palabra que hemos recibido, y después la celebración, la catequesis y la religiosidad popular como las expresiones más acabadas de esa manera de interpretar la palabra recibida. Como Iglesia, como comunidad creyente, recibimos la palabra de un Dios que es misionero, porque no es un Dios que se guarda a sí mismo, sino que entendemos a Dios como misión, es decir, como salida, es decir, como expansión, como hacer difusivo el amor propio de esa Trinidad, como quedará expresado después en el documento, y entonces la celebración, la catequesis y la religiosidad popular quizás como la gran novedad de este documento. Ahora voy a detallar un poquito más eso, y el lenguaje pastoral como el último núcleo pastoral de los fundamentos de esta primera parte. Hay 2 grandes, quizás, novedades en este anuncio que por ahí habían quedado medio solapados. No quiero decir que no hayan estado expresados en los núcleos, en los documentos anteriores, pero sí un poco más solapado, que acá se explicitan mucho más. Por un lado, la voz de la juventud, de los jóvenes y las jóvenes. Y por otro lado, la religiosidad popular con un acento, con un énfasis puntual en la religiosidad popular mariana. Entonces voy a pasar un poquito brevemente a ver cómo están estructurados estos 7 núcleos de los fundamentos, este Dios misionero que nos habla como amigos. Tenemos 4 temáticas que se desprenden de este primer núcleo. La cultura, camino hacia una evangelización y una catequesis más contextualizada, y la cultura como un lugar propio de la encarnación de la palabra, ¿no? El estilo de nuestra evangelización y catequesis, la misericordia, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, la persona y la comunidad, y el reino de Jesús como un lugar de encuentro y acogida, como algo que dará lugar después al segundo núcleo, que será el querigma. Y puntualmente en esto, que Lucas lo dijo recién, el estilo de nuestra evangelización y catequesis, la misericordia, es una de las grandes certezas que hemos ido viendo que se fueron hilvanando a lo largo de los documentos anteriores y que acá tratamos de reflejarlo con mayor fuerza. La misericordia como el corazón de nuestra evangelización. En el punto 6 de este documento necesitamos iluminar la tarea evangelizadora con el estilo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Este estilo se refleja en el testimonio que el Hijo nos dio de fidelidad al Padre y a las personas con las que se iba encontrando, en la manera en la que nos invitó a aprender de su corazón manso y humilde, en la misericordia como modo concreto de servicio. El Señor no es un molde al cual adecuarnos, sino que es alguien que nos invita a hacer una experiencia de encuentro donde todos tienen lugar, y de modo especial los jóvenes. El estilo de Jesús nos invita a un estilo de evangelización fundado en la fidelidad de la palabra y la práctica de la misericordia. Todos los momentos que les comentaba hoy, de cómo se da este juego de escucha de la palabra y de ejercicio después de la palabra escuchada. El segundo núcleo, el querigma, primer anuncio cristiano. Tomamos la opción desde el grupo, desde el equipo redactor, de sostener el término querigma en la exposición de los núcleos, porque nos pareció que era un término tomado, si bien de la tradición más primitiva del anuncio cristiano, parece que era un término que fue saliendo mucho como expresión en los aportes que nos fueron llevando, es decir, las asambleas siguieron utilizando el término querigma. El desafío un poco del equipo redactor fue traducir este querigma en estos 2 grandes núcleos, la misericordia en el corazón de nuestro querigma y el querigma y contexto en nuestra iglesia, ¿no? Y de esto quiero
compartirles también un punto. Y este es uno de los grandes desafíos que hemos intentado formular como equipo redactor para proponer también a la Asamblea. ¿De qué modo podemos hoy formular el querigma de siempre? Esto brota también en los distintos aportes fue surgiendo esta tensión en cómo ponerle carne a este anuncio. Uno podría tomar, si quiere, la Sagrada Escritura, que por ahí es el ámbito que más manejo, y va a encontrar unos cuantos querigmas formulados. Quizás el más conocido o el que sale más a la vista o a la memoria cuando uno lo menciona es el de 1 Corintios 15, cuando Pablo nos da el querigma que él a su vez ha recibido y transmitido, que es que Jesús murió según nuestros pecados, conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día, se apareció a Cefas y a los demás. Bueno, esa es una formulación del credo, un credo cristológico, ¿no? Que es el querigma, un anuncio. Pero ese anuncio después, a lo largo de la historia, la Iglesia lo fue retraduciendo a un lenguaje y a un modo de sensibilidad propia de cada tiempo. Bueno, hoy creo que nosotros tenemos como desafío descubrir de qué modo formular este querigma de siempre. El sínodo asume este desafío expresando la necesidad de descubrir nuestro estilo de anuncio, nuestro lenguaje, nuestro modo de transmitir a los hombres y mujeres de hoy que Jesús está vivo, que nos ama, que nos quiere regalar su vida, partiendo de la realidad concreta que envuelve lo cotidiano y que es el ámbito propio para encontrarnos a Dios, ¿no? Para encontrar a Dios. Es un poco el desafío que se desprende del ejercicio de escucha de la palabra y de la traducción después del querigma, del anuncio, de cómo anunciamos a todos precisamente esta realidad que vivimos en nuestras comunidades y que cada uno vive también de modo personal. Que Jesús está vivo, que nos ama, que nos regala su vida. Y esta vida que nos regala es una invitación para hacer parte a todos de este camino. El siguiente núcleo, la iglesia, casa de todos. Y estos son los subtítulos que dividen este núcleo. Una iglesia que nos hace más humanos y hermanos, una iglesia en salida, el servicio, tocar la carne sufriente del hermano, el lugar de los pobres y sufrientes, una comunidad que está en permanente construcción, una iglesia con rostro joven y la responsabilidad afectiva, que son las dos placas que les voy a presentar ahora, que es un poco lo que ha salido como gran novedad como aportes a este cuarto documento y que fue precisamente un aporte que nos llega desde la Pastoral de Juventudes. Una iglesia con rostro joven. Como iglesia sinodal se nos plantea el desafío de buscar con mayor sensibilidad cómo encarnar el anuncio en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy. Este anuncio se traduce en una búsqueda que debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y deseos. De este modo, se espera que los jóvenes descubran en Jesús no solo un amigo que está presente, sino también un camino que invita a una vida más plena y más libre. Esto es un núcleo que en el momento de tener que formularlo, escribirlo, hemos tomado prestada algunas cuantas palabras a Francisco en Evangelii Gaudium, donde en un número él puntualmente habla de el lenguaje de la proximidad, ¿no? El lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial. Bueno, el sínodo ha asumido esta opción de hablarle a una iglesia joven a partir de esta propuesta que los mismos jóvenes han hecho al sínodo. Y por otro lado, la responsabilidad afectiva como una manera muy propia también de hablar o de traducir, si se quiere, el querigma de hoy. De los aportes hechos por los jóvenes se destacó la importancia de la responsabilidad afectiva como clave para entender la relación entre nosotros, apelando a la empatía, la escucha sincera, la acogida y el acompañamiento. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva, hablamos de llegar a la conciencia de que lo que decimos y hacemos tiene consecuencia en la vida de los demás. Y esto es algo que, en el fondo, nos pareció importante también destacar como equipo relator la responsabilidad afectiva como un ámbito de evangelización propio. Uno pareciera que dijera algo obvio o una obviedad, sí, es obvio que nos tenemos que tratar bien entre nosotros, pero el tratarnos bien va más allá del respeto, va también con la empatía, va con la escucha sincera, va con el no juzgar, va con el acoger y acompañar
tomando la expresión de aquella recordada homilía de Bergoglio a los hogares de Cristo, tomar la vida como viene. Bueno, un poco el foco del aporte de los jóvenes y de las jóvenes fue por este lado, ¿no? El cuidarnos, pero el cuidarnos desde el recibirnos como estamos, porque salió bastante y lo van a ver también reflejado en el documento, las heridas que muchas veces como iglesia hemos propiciado a los jóvenes. Sigo, si esto me deja, ahí está. Bueno, otro núcleo, ya pasando más a lo concreto, y la celebración como sacramento de la vida, la liturgia como expresión del misterio de la comunión, el valor de la acogida y el acompañamiento de las celebraciones. Esto es algo que ya había salido bastante en el documento anterior y que tratamos de respetar un poco la forma en la cual había sido dicho, porque fue, en los aportes que nos fueron llegando, fue dicho de una manera muy propia y muy parecida como había salido en el cuarto documento. De hecho, tratamos de respetar eso y poner un poquito más el acento en la liturgia como expresión ya, ¿no? Lo que la liturgia expresa de modo existencial y experiencial de cómo vivimos el misterio de Cristo, ¿no? El misterio pascual. Y fue saliendo también los distintos aportes que la liturgia tiene que tener una impronta receptiva, de acogida y acompañamiento. Las celebraciones tienen que ser celebraciones abiertas a todos, y en esa apertura está también el arte de recibir, el arte de acoger. El otro núcleo, voy un poquito más rápido porque esto es algo que después lo van a poder leer y que respeta mucho, de acuerdo a los aportes, lo que fue dicho en la cuarta asamblea, la catequesis como el dar testimonio de Jesús y su evangelio, el desafío de adecuar la catequesis y la catequesis en las escuelas. Ahí quiero leerles brevemente un núcleo de la catequesis con este desafío de adecuar la catequesis, ¿no? El desafío de la adecuación es una de las improntas más fuertes que han salido como aportes también, hablando del momento de pensar la catequesis y las bases desde las cuales nosotros reflexionamos la catequesis como metodología. En el punto 51 dice: estamos ante el desafío de encontrar un estilo catequético capaz de desarrollar un lenguaje que llegue a las personas de hoy. El lenguaje propio de la catequesis hoy debe ser testimonial, el lenguaje de la cercanía, la empatía, la acogida y el acompañamiento. Acogida y acompañamiento hemos decidido dejarlo así porque era como un binomio que venía junto en muchos aportes. Una catequesis que no se cierre en las estructuras ni en las formas, sino que se abra a descubrir en lo humano el primer puente para llegar a los demás. Bueno, eso fue Este núcleo recoge varios de los aportes respecto de la catequesis que hablan de un lenguaje testimonial que sea un lenguaje que tome como punto de partida lo humano. Lo que decíamos respecto al aporte de los jóvenes, lo decimos también respecto al aporte de la catequesis. La vida como viene, es decir, la formación presupone primero un recibimiento, una acogida y un acompañamiento a la condición humana más propia de como nosotros la recibimos en nuestras comunidades, o como también nos podemos encontrar en la salida, que como iglesia en salida, que eso lo salteé, pero cuando lo puedan leer ustedes van a darse cuenta que está muy puesto el acento en una salida al encuentro de aquellos que están más lejos, de aquellos a los cuales nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje catequético, nuestro lenguaje evangelizador más convencional quizás no llega, y nos supone a nosotros el arte de retraducir o reinterpretar esa manera de decir este misterio de amor de siempre, una manera que llegue más al hombre y a la mujer de hoy. Bueno, este es el núcleo quizás más novedoso en cuanto a la formulación, ¿no? Y a los puntos. Hay varios puntos dedicados a la religiosidad popular. Es fundamental aprender a contemplar lo que Dios hace en el corazón de las personas. Esto es un poco, tratamos de captar en este núcleo el corazón de la religiosidad popular como sentir en la evangelización. Fundamental aprender a contemplar. Esta es la palabra que resuena más fuerte en el momento de entender la religiosidad popular. Contemplar lo que Dios hace en el corazón de las personas. Por ejemplo, cuando en un santuario se da el encuentro entre ese corazón contemplativo y la expresión del amor de Dios,
tantas veces simbolizada en una imagen de la Virgen o quizás también en un lugar específico de peregrinación. De allí que el pueblo se evangelice a sí mismo. La religiosidad popular nos pone como frecuencia evangelizadora en la contemplación. Aquellos que pudieron quizás estar este fin de semana pasado en el santuario acá en Luján, se habrán dado cuenta de lo que significa contemplar al pueblo santo de Dios que llega a descubrir esa expresión del amor de Dios en el caso de aquí del santuario, la Virgen. Por eso, este núcleo de religiosidad popular desprende dos núcleos más: la figura de la Virgen María como madre de todos y la experiencia del santuario de Nuestra Señora de Luján, ponderando el valor que este santuario tiene en el corazón espiritual de nuestra diócesis y obviamente también en el país, ¿no? En Argentina. María como madre de todos. En el centro de la religiosidad popular de nuestro pueblo está la Virgen. Necesitamos volver a mirar una y otra vez a la Madre del Señor, a María como la Madre de todos. Jesús en la cruz nos deja a María como nuestra Madre, siendo este signo un regalo enorme para la vida de fe de nuestro pueblo. Tenemos que acentuar que María es Madre de todos y como Madre recibe y abraza a todos, regalándonos un testimonio evangelizador privilegiado. Ese es el acento que el sínodo, a partir de lo que hemos visto de los aportes que nos llegaron respecto a la Virgen, respecto a María, nos sirve como impulso de modelo de evangelizadora. María quien recibe y abraza a todos, siendo ella madre de todos. Por otro lado, la experiencia del santuario de Nuestra Señora de Luján. Aquí hay algunos núcleos que han sido elaborados por el equipo pastoral del santuario. El padre Lucas García específicamente puso bastante de su pluma también para poder desarrollar estos núcleos que buscan interpretar lo que pasa acá en el santuario. En la pastoral de la Basílica de Luján, la acogida de los peregrinos en la experiencia de la fe es un rasgo clave para pensar una pastoral de la acogida. El santuario es un lugar de gracia. Son esos oasis espirituales que están en medio de un pueblo para ayudarnos a encontrarnos con Dios. Aquí podemos sentirnos bien recibidos y acogidos en casa, donde todos tienen un lugar, donde nadie queda afuera. El santuario es el lugar donde se comparte la vida, promoviendo la experiencia de convocatoria, encuentro y construcción de la comunidad. Bueno, esta experiencia tan propia que se puede vivir en un santuario, particularmente aquí en el santuario de Nuestra Señora de Luján, también tiene una impronta de cómo poder vivir esta experiencia de la acogida, de la recibida, del hacer un lugar para todos en nuestras comunidades. Por último, el séptimo lenguaje, el lenguaje pastoral. A lo largo de este camino sinodal hemos alcanzado la conciencia de la necesidad de tener un lenguaje que sea simple y profundo, con un estilo propio, adecuado al modo de hablar de nuestra iglesia que peregrina en Mercedes Luján. Bueno, lenguaje simple y profundo, un lenguaje al estilo de Jesús, que no solamente hable con palabras, sino también con gestos, cuidar y cuidarnos. En definitiva, el lenguaje es un testimonio. De esta manera terminamos la presentación de estos primeros 7 núcleos que de alguna manera condensan lo que llamamos en el documento los núcleos de los fundamentos, el eje paradigmático. Para no robar mucho tiempo, porque me estoy extendiendo, pasamos al segundo grupo de núcleos, los núcleos de acciones pastorales. Estos núcleos de acciones pastorales buscan expresar en acciones pastorales integrales e integradoras, esto que nos decía Lucas anteriormente, que aunan sueños, esperanzas, proyectos y actividades. Los aportes referidos a qué podemos hacer para que nuestra evangelización y catequesis hoy llegue a todos de una manera inclusiva y acogedora. Bueno, en esta segunda parte de núcleos de acciones pastorales van a encontrar una seguidilla de acciones concretas que buscan traducir en el aquí y ahora lo que los fundamentos nos invitaron a reflexionar. Dentro de los aportes que fueron llegando, fuimos recibiendo aportes con acciones concretas. Es decir, hay algunas que, por ejemplo, no van a encontrar en el documento formulado de esta manera, pero que salió y tratamos de darle otro lenguaje para poder integrar también otras propuestas, que por ejemplo en las misas los guiones tengan menos duración y que sean más orientadoras a los momentos de la celebración y no
segundas homilías o explicaciones catequéticas en el momento de tener que celebrar la misa, ¿no? En el momento de presentar un guión como servicio de un equipo de pastoral litúrgico. Bueno, acciones así, muchísimas, tratamos de condensarlas en estos subtítulos que van a ver que están en alzada al margen de los núcleos que van todos juntos: la palabra de Dios, la escucha, la acogida, el servicio de la misión, la ministerialidad, el acompañamiento de las celebraciones, juventudes, las comunidades educativas, la formación, catequesis. Estos son un poco los núcleos agrupados en pequeños títulos orientativos. Yo ahora voy a presentar dos ejemplos nada más para que ustedes vean cómo están diagramados, desarrollados estos núcleos, a modo de cómo decirlos, cómo proponerlos. Después, en el momento de la lectura, la reflexión y la discusión, van a ver que estos núcleos pueden enriquecerse, pueden también decirse de una manera también más clara o más puntual, si uno quisiera puntualizar alguna cosa particular. Por ejemplo, acá tenemos referido al eje de la ministerialidad como aportes de acciones pastorales completas. En el punto 79 dice: necesitamos fomentar, valorar y acompañar el servicio de ministerios laicales y ordenados en nuestra arquidiócesis. Acá se recapitula todo lo que es, por ejemplo, los aportes dentro de las propuestas para el servicio del diaconado permanente como una vocación propia dentro de la ministerialidad en nuestra arquidiócesis. Esto nos lleva a redescubrir la importancia de incentivar instancias de formación en los diversos ministerios que la Iglesia propone para la evangelización, poniendo el énfasis en esto que dice el Concilio Vaticano II, al servicio de la liturgia, a la palabra y a la caridad. Y en un punto siguiente tenemos esta acción concreta: se hace muy necesario fomentar e incentivar el ministerio del catequista como una vocación que la Iglesia propone. Ustedes habrán escuchado, y si no les cuento ahora, el Papa Francisco hace un tiempo instituyó propiamente el ministerio del catequista, así como está el ministerio del acólito, el ministerio del lector, el ministerio del ministro extraordinario de la comunión. También está el ministerio del catequista, ¿no? Donde hay un nombramiento particular, hay una celebración litúrgica donde se da la bendición al catequista para el inicio de su ministerio. Bueno, salió como un ejemplo de aporte dentro de muchos que han salido. Y otro referido a las comunidades educativas, que lo van a leer en el punto 92. Necesitamos establecer programas de formación continua para educadores, centrándonos en cómo vivir y transmitir los valores del Evangelio, involucrando también a los estudiantes y a todo el personal de la comunidad. Todo esto nos invita a tener nuestro propio proyecto educativo pastoral, PEP, tanto a nivel arquidiocesano como en cada comunidad educativa, algo de lo cual se está trabajando y mucho también. Después, referido a la catequesis, por destacar también el punto 102, sistematizar desde la diócesis la preparación de los catequistas con sus respectivos certificados, darle un marco más institucional en la formación de los catequistas. Ante este desafío se pide establecer una escuela de catequesis diocesana para formación continua de catequisas, garantizando una preparación sólida y comprometida, teniendo en cuenta el aspecto emocional y afectivo. Para que esto sea fecundo, se hace urgente conocer y cultivar la espiritualidad del catequista, su misión, su alcance concreto. Esto es uno de los tantos aportes que van a ver reflejado que ha hecho la Junta Arquidiocesana de Catequesis, ¿no? El poner el énfasis en la integralidad de la formación del catequista. Y por último, el documento termina con una conclusión, la tercera parte: el Señor nos ha convocado, nos ha regalado su Espíritu y la convicción profunda de que Él está siempre con nosotros, que es lo mejor que nos pasó en la vida, y darlo a conocer en nuestra mayor alegría. Bueno, ahí se dan cuenta que está el documento de aparecida de fondo. Confiamos en que el Espíritu siga soplando cada vez con más fuerza, nos siga iluminando y acompañando, para que nuestro estilo de ser una iglesia discípula y misionera pueda mostrar cada vez con mayor intensidad la belleza del Evangelio de Jesús, un Evangelio que ha hecho a Dios cercano para todos. Fin. Bueno, este es un poco el esquema general. Ahora voy a hacer una última compartida, un segundito más de paciencia, y les voy a mostrar el, a ver, el índice completo del documento para que ustedes vean
simplemente para que tengan una referencia de cómo está estructurado el índice completo. A ver si ven ahí. Bueno, ahí les muestro así muy brevemente el índice, cómo está estructurado, con la introducción, el núcleo de fundamentos y el título. Cuando tengan el PDF tendrán el hipervínculo. Y eso por ahí nos ayuda a tener una mirada más complexiva de lo que es la fundamentación con estos 7 núcleos y después las acciones pastorales en los núcleos propiamente de acciones pastorales. Bueno, me callo porque ya hablé más tiempo del que pensaba hablar. Gracias por la paciencia. Bien. Bueno, creo que está el padre Jorge por ahí. El Jorge Eduardo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, pero No no sé te por qué, vemos. no sé por qué no se puede iniciar el video. Son estas cosas de las máquinas, ¿vieron que? Bueno, no importa, no se pierden nada. Eh, bueno, gracias, gracias. No, esta, no se puede iniciar el video, por favor, selecciona otra cámara de video. No, no tengo idea qué está pasando. Se me ocurría esto, no sé si tienen experiencia de ir a la cancha. Yo soy de un club de fútbol que dice que la cancha late. Cuando la gente... El documento es como una especie de sintonía, de sinfonía de voces. ¿Vieron acá? Hay muchas voces que han estado, hay gente que ha dicho una palabrita, un concepto, ¿vieron? Y entonces el documento es la expresión del canto ese que estamos todos cantando, ¿vieron? Así yo para mí el documento, más allá de todos los sesudos, lo escuchamos a Lucas recién y a Sebastián, ¿no? Entonces vemos que hay un trabajo, pero recontra impresionante, ¿no? Pero más, me fui, ¿no? No, no, estás. ¿Se escucha? Se Y escucha acá bien. no, porque había desaparecido también, ¿no? Bueno, entonces, más allá de todo esto, escuchen la cancha, escuchen la voz. El documento es la tribuna eclesial cantando, diríamos, ¿no? Diciendo la voz. Es decir, lo que me interesa es que veamos que hay un esfuerzo de eso, ¿no? De sintonía de voces muy grandes. Y ahora eh, no vamos a volver atrás. El documento que sale, como se ve, que es un trabajo muy elaborado, de respeto a lo que las personas dijeron. Entonces no es que ahora en la asamblea final vamos a volver atrás, vamos a enriquecerlo y vamos a tomar decisiones. Entonces los 120 sinodales que van a participar de estos 3 días tienen que venir con el documento leído, estudiado. Si quieren también vean si hay una expresión mejor, bueno, no sé, pero lo vamos a enriquecer. Lo que quiero decir es, no va a ser sometido el documento a volver atrás, ¿no? Porque eso sería estar siempre empezando. Yo estoy más que contento con esta sinfonía, este canto. El documento en sí mismo no es la pastoral, el documento es una expresión, no es la pastoral, es una expresión. Es la expresión de una iglesia que vino pensando, vino rezando, el sínodo es mucho más que el documento, pero está bueno que haya un testimonio de todo lo que vinimos. Bueno, lo dijimos en palabras, podrían ser otras palabras, pero estas son las palabras de la iglesia de Mercedes Luján, más que contentos. Yo les pido por favor que recemos mucho por la asamblea del 25, 26, 27, porque es un acontecimiento importante. Y vamos a ver cómo este documento todavía le damos alguna expresión y además vamos a tomar decisiones que van a tener influencia
en el futuro pastoral de nuestra iglesia. Yo no sé si yo soy el último que habla, pero bueno, gracias a todos, gracias al equipo relator, gracias a la secretaría del Sínodo, gracias a todas las comunidades, porque por ahí alguno se ve reflejado en esa palabra, en ese concepto, en esa idea. Bueno, buenísimo. Yo estoy más que agradecido. Es un documento largo, ¿eh? No se lee en 10 minutos, hay que leerlo, léanlo, subrayenlo, medítenlo. Les pido por favor, tomemos muy en serio este trabajo. Los sinodales, les pido por favor, no se asusten, pero cuando lleguen y vayan entrando, a cada uno le voy a decir, ¿qué dice el número 8? ¿Qué dice el número 15? No, es un chiste, es un chiste. No, pero quiero decir, les pido por favor que vengan con esa disponibilidad para la reflexión, pero a partir de esto, porque así todos entramos a la cancha con el mismo cantito, si no, no se expresa esta cosa tan linda de la iglesia que es la sinfonía de voces, ¿no? Todas voces distintas, pero cantando al mismo ritmo, ¿no? Eso es la iglesia, cantando juntos. Bueno, muchas gracias, Lucas, Sebastián, todo el equipo relator, estuvieron los 3 diáconos, estuvieron, bueno, mucha gente atrás. Gracias a todos. Bueno, entonces, mañana les va a estar llegando por mail a todos el documento, el texto del documento. Esperamos que también, ¿Por qué mañana? porque va a llegar junto con el link de esta grabación para que les llegue todo junto, para que puedan empezar a tener todo el material. Nos dijo Gonzalo hace un ratito que mañana ya va a estar esta grabación y entonces va a llegar mañana a la mañana, ya va a estar enviándose todo el material. Y bueno, también lo vamos a mandar por los distintos grupos, como hacemos siempre en las difusiones, va a estar en la página web, también para que lo puedan descargar, y va a estar también todo el material que dijo el padre Lucas en la página web para que esté al alcance de todos. Así que bueno, los sinodales que han sido electos, vamos a tener otro Zoom la semana que viene. Si alguno de los sinodales que van a ir al encuentro, a la asamblea de octubre del 25, de 26, 27, no recibió el mail, por favor les pido que se comuniquen con la secretaría a través de los mails que ya conocen, porque algo falló. Pero hay un formulario Google para completar, así que por favor les pedimos que lo completen para ayudar a la gente que está organizando toda la parte de logística. Bueno, entonces, Mercedes, discúlpame que insista en esto. El trabajo del sínodo parece largo, viernes, sábado y domingo, pero no es tanto tiempo para desmenuzar este documento, y con lo cual, esto que está diciendo, alguien preguntó cuándo es la fecha del próximo Zoom para los sinodales. Martes, 20 horas. Entonces, el martes, 20 horas, les pido por favor que estén presentes, porque ahí se les va a presentar cómo va a ser el sínodo, el trabajo, porque no podemos estar improvisando, ¿vieron? Va a ser una cosa de mucho trabajo, muy intenso, y entonces, como no va a ser improvisado, la Secretaría va a tener una propuesta para este trabajo. Entonces, les pido por favor el esfuerzo de los sinodales, los 120 sinodales que han sido elegidos para representar a las comunidades y a la vida de la Iglesia, estén presentes en ese Zoom, por favor. ahí preguntan también si se va a mandar a todos. Sí, el documento se va a mandar a todos y va a estar también en las redes, así que es de acceso a todos. Y bueno, la idea es que también los sinodales que participen, bueno, si la comunidad quiere leerlo en comunidad y quiere trabajarlo y quiere pensarlo juntos, también puede hacerlo. Pero el documento va a llegar a todos, sí. Siempre en clave de aporte, ¿no? Como siempre en clave de aporte. El documento no volvemos atrás, eso quiero decir, porque esto ya es un trabajo, como se explicó, es un trabajo de escalera.
primer piso, segundo piso, ya estamos, volver atrás no. Es decir, siempre que aporte, que clarifique, que ayude. Y por otro lado, la intención es el domingo, al final, salir ya no con el sexto documento, sino con el documento final. O sea, por eso es muy importante que todos, además de venir con la misma voz, todos cantando el mismo cantito a la cancha sinodal, y vengamos con la pasión, con esa alegría que da la cosa así nuestra, tan propia latinoamericana, tan de la pasión. Además de eso, venir preparados para tratar del domingo ya tener y decir, bueno, listo, acá está, ahora ponemos en práctica lo que venimos pensando durante 2 años. Bueno, entonces, uno de los padres. Le pedimos a Monseñor Mauricio que nos dé la bendición. ¿Cómo no? Ponemos en manos de un Padre bueno que nos regala a Jesús y nos confía su Espíritu Santo todo el camino sinodal, de un modo especial este pasito que hoy hemos terminado, y que nos regale su amor y su bendición para que sigamos a la luz del Espíritu Santo, llamados por ese Espíritu a comunicar la buena noticia a todos, todos, todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias.